Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigo porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da mucha información cómo la iglesia primitiva y los primeros cristianos cumplieron el mandato de Jesús, que vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. Y había entre ellos también muchas diferencias y llegaron hasta fricciones. Vemos hoy en la primera lectura cómo se instituye el primer concilio de Jerusalén. Recuerden que la iglesia tiene los concilios de Nicea, el concilio vaticano fue el último. Pero vemos en el primero que se estableció, porque había algunas rencillas, diferencias entre los discípulos, los apóstoles y los recién convertidos, si tenían que circuncidarse o el bautismo, etc. Fíjense de que dice aquí abajo en la lectura: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. El problema que surgía era que la tradición judía exige, todavía lo exige, que para tener esa relación con Dios ellos se tienen que circuncidar. Esa es la ley judía. Cuando Jesús establece el bautismo, pues prácticamente ya los convertidos no necesitaban la circuncisión, sino que el bautismo. Entonces, siempre hubo aquellas diferencias, pero muchos entendieron el mensaje de Cristo, que era esa relación con Dios y la puerta que se abre a la iglesia por medio del bautismo. Jesús en el Evangelio nos dice algo muy importante que debemos de considerar. Dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La obediencia al Señor nos invita
a ser amigo de Él. Bueno, la invitación a ser amigo del Señor es por medio de la obediencia, digámoslo así. Alguien va a decir, pero no, yo no le desobedezco al Señor, y no se trata de pecar, fíjense bien. El pecado nos separa de Dios, sí, pero lo que Jesús nos quiere decir es que si cumplimos los mandamientos, si somos obedientes a lo que enseña la iglesia, somos sus amigos. Acuérdense que en aquella época todavía estaba eso de siervos, y era más que todos los esclavos. Era la palabra siervo, en el griego se traduce como esclavo. Todavía había esclavitud en esa época. Entonces debemos de entender algo muy importante, que aunque el Señor se haya ido, no nos ha dejado solos, ha dejado la iglesia. Y nosotros como católicos que hemos aceptado la fe, tenemos que seguir, debemos de seguir lo que enseña la iglesia. De lo contrario, dejamos de ser amigos del Señor. Y eso no importa quién sea, ¿verdad? Eso hay que aclararlo muy bien. Les voy a poner un ejemplo. Recientemente el Papa Francisco estableció un decreto, no decreto, pero nos recordó a todos que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución sagrada que no se puede cambiar, no se puede modificar, porque no lo estableció la iglesia, sino que lo estableció Dios. Y hay una fricción en el aspecto de que, y él fue claro y dijo, las parejas homosexuales no se pueden bendecir, no por la persona, sino que por la acción. ¿Por qué no se puede bendecir una unión homosexual? Porque rechaza el bendito o el santo sacramento del matrimonio, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. De igual manera, una persona que no es bautizada no se puede bendecir sacramentalmente, no se le puede dar una bendición. Una pareja entre un hombre y una mujer que no esté casada por la iglesia, de la misma manera se puede bendecir. O sea, la unión no se puede bendecir. Se puede bendecir las personas separadamente, sí. Me explico. Pero la unión no se puede bendecir. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Dios establece en general. El Señor nos pide buscar la santidad. Entonces, aquellos que no han aceptado la fe, por ejemplo, que no han recibido el bautismo, entonces no se le puede dar una bendición sacramental. De igual manera, otro ejemplo es el sacramento de la unción de los enfermos. Una persona moribunda no puede recibir el sacramento. ¿Por qué? Porque no es católico. ¿Y qué pasa, padre? Porque ya me pasó. Si alguien se bautizó y es católico, pero de ahí se alejó de la fe, tampoco se puede administrar el sacramento. ¿Por qué? Porque esta persona rechazó la fe. Sí puede orar uno por la persona, uno puede meditar la escritura, en fin, por la familia, sí. Pero una bendición sacramental no se puede hacer. ¿Por qué digo esto? Porque este fin de semana, tal vez se han enterado, ¿verdad? En Alemania, los obispos alemanes decidieron oponerse al Papa y hacer una bendición para los homosexuales en Alemania. Esto se llama cisma. Cuando un clérigo está en contra de lo que el Papa establece como ley de la Iglesia, estamos rechazando la fe, y no importa quién sea. Son los obispos de Alemania. No sé si son todos, no sé si son todos los sacerdotes.
Pero esto es grave dentro de la iglesia, porque si los ministros no cumplen lo que pide la iglesia, entonces dejamos de ser o dejan de ser amigos de Jesús. Jesús lo dice claro aquí. Ustedes son mis amigos, a ustedes los llamo mis amigos si hacen lo que yo les mando. Fíjense que ni siquiera dice lo que yo les digo, lo que yo les mando. Y debemos de decirlo, debemos de proclamarlo. Nosotros los sacerdotes estamos obligados a aclarar las dudas a la comunidad. Por eso estoy aclarando la duda, que no se refiere a la persona en sí, se refiere a la acción, a la unión. De igual manera, por ejemplo, una pareja que no está casada por la iglesia, aunque esté casada por lo civil, no puede recibir la comunión. ¿Sabían eso, verdad? ¿Por qué no? Porque no es una unión sacramental reconocida por Dios. Es igual, nada cambia. A una persona, por supuesto, sí se le puede dar una bendición. Si está en pecado o no está en pecado, eso no lo sé yo y no me interesa, no soy nadie para juzgar. Si alguien homosexual me dice, padre, ¿me puede dar una bendición? Claro que se la doy. ¿Por qué no? Allá él con Dios. Pero una acción, como les digo, una acción como esta no se puede hacer, no se debería de hacer. No se confundan. El mundo les va a mandar un montón de mentiras, pero nosotros sabemos cuál es la verdad. Jesús dijo que la verdad nos hace libres, pero nadie dijo que la verdad nos haría sentir cómodos. Meditemos las Escrituras. Si solo se trata de meditar un poquito y tener esa unión, esa intimidad con el Señor. ¿Cómo vivo yo mi relación con Cristo? ¿Qué clase de católico soy yo cuando proclamo mi fe? Porque no nos podemos llamar católicos y estar en oposición a lo que la iglesia enseña, porque lo que la iglesia enseña es lo que Dios dejó establecido y lo que Jesús dejó su iglesia. Así como hubo el primer concilio de Jerusalén, por eso se establecen los concilios, para que nosotros como iglesia seamos obedientes a la cabeza visible de la iglesia, que es el Papa, pero también recuerden que nosotros somos el cuerpo místico de Jesús, que somos la iglesia. Así es que pidámosle al Señor que haya conversión, sobre todo en el clero, en los líderes de la iglesia, algunos, porque hay muchos, la mayoría son buenos, la mayoría son fieles a la iglesia, pero hay algunos que hacen mucho daño.